Eh, Hacemos un repaso de eh, integrales. Lo que vamos a ver, básicamente, son las integrales por medio de la regla de Barrow, ¿sí? Recordemos esto. La integral de f de x, diferencial x, lo que me da es una función que es una primitiva, que cumple que la derivada me tiene que dar la función que yo tengo adentro, ¿sí? Esto es lo central, se llama el teorema fundamental del cálculo, en integrales, ¿sí? Entonces, eh, las primeras propiedades que vamos a ver. Si yo tengo un número multiplicado una función, ¿sí? Vamos a decir que cada es un número, lo que va a suceder es que el número yo lo puedo sacar afuera. Eso por un lado. Por otro lado, si yo tengo una suma o una resta de funciones dentro de la integral, lo voy a poder separar en una suma o resta de integrales. ¿Sí? O sea, como, estas dos propiedades son como fundamentales en todo lo que es integral. Después tenemos lo que es sería una tabla de integrales, o sea, las integrales más comunes que uno suele tener, ¿no? Uno tiene f de x y del otro lado tendría la integral de f de x, ¿cuál es el resultado? ¿Sí? La integral de un número eh, va a ser k por x. La integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2. La integral de x a la n va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. La integral de e a la x es e a la x. La integral del coseno de x es seno de x. Y la integral del seno de x es menos coseno de x. Estas son las integrales más conocidas. Después puede aparecer 1 sobre x y que sea logaritmo natural de x, ¿no? Esto es lo que más vamos a usar, ¿sí? Eh, de hecho, esta misma hoja ustedes la pueden llegar a tener en el parcial, ¿sí? Así como está, esto lo pueden tener en el parcial, no hay ningún problema. Después está lo que sería la regla de sustitución, de integrar por partes, que nos llevaría un poquito más de tiempo. En general, las funciones que ustedes tienen como funciones de distribución son Lo voy a funciones llamar, profe. sencillas. Un minuto. Sí, Ya sí, sí, terminó. cómo no. Bien. Bien, abuelo, hoy, ¿eh? Porque no es la primera vez que decís, bueno, esa B corta tachada, como no entendías un símbolo. Perfecto, preguntando. No, profe, deje, todavía no terminé de copiar. Bien, eso me gusta. Bueno, esto nosotros lo vamos a usar bastante. Las integrales que aparecen en líneas generales son sencillas, ¿sí? Salen por tabla directamente o a lo sumo aplicando un poquito la propiedad de sumas y restas o que tienen un número y lo saco afuera y ya está. No, no son muy complicadas. Em, sí, Listo, yo por mí ya está. podría pasar de que tengamos una integral un poco complicada, podría llegar a pasar, pero en realidad con una reacomodamiento de las variables van a ver que sale fácil. Ahora, ejemplo. Nosotros tenemos para integrar, no sé, x menos 6 por x más 8 diferencial de x. Entonces dicen, no, bueno, para acá tengo una multiplicación, no tengo una suma y una resta.
Pero si nos ponemos a pensar, esto es un polinomio cuadrático. Entonces lo que me conviene hacer es directamente la, la distributiva. O sea, cuando hago toda la distributiva, esto me queda x al cuadrado más 8x menos 6x menos 48 diferencial x. El símbolo de integral y el diferencial x se ponen hasta que uno integra, ¿sí? Se ponen todo el tiempo. Bueno, pero esto si yo lo acomodo me termina quedando la integral de x al cuadrado más 2x menos 48 diferencial x. Bueno, y ahora sí me quedó como una suma y resta de funciones. Esto después con la práctica uno lo puede integrar de una, ¿no? Pero uno diría, esta es la integral de x al cuadrado diferencial x más la integral de 2x diferencial x menos, en este caso, la integral de 48 diferencial x. Y cuando uno va a la tabla dice, bueno, ok, la integral de x al cuadrado, la integral de x a la n, diferencial x me da x a la n más 1 sobre n más 1. Ahí va. Ok, entonces la integral de x al cuadrado me va a dar x a la 3 sobre 3. El n es 2, entonces 2 más 1 es 3. La integral de 2x lo puedo pensar como dos veces la integral de x diferencial x. ¿Sí? Y la integral de k diferencial x o sea, me dice la tabla de recién que es k por x. Bueno, entonces menos 48x. Bueno, pero la integral de x, lo que me dice la tabla es que es x al cuadrado sobre 2. Bueno, acá puedo esto lo puedo simplificar. Entonces, en definitiva, me termina quedando x al cubo sobre 3 más x al cuadrado menos 48x. ¿Sí? Esa es la integral. Profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? No entendí muy bien el de x al cubo sobre 3. Porque, Cuando tenemos 2x de x, lo tomamos como si fuera no, separado. vos tenés esto. Sí, O sea, en la tabla, si vos te fijás, te dice que esto sí, es x a la n más 1 más 1 sobre 3. sobre 3. Bueno, vos tenés esto. Perdón, sobre 3 no, sobre n más 1. Sobre n más 1. Claro que sería ahí 3. Bueno, acá el n es 2. Claro, entonces le sumamos 1 más. Ok, ahí está. Entonces, por eso te queda así. Y abajo es lo mismo que a 3. Bien, ahora sí. Bien, perfecto. Ahí está, gracias. Mira. Bueno, tenemos esto. Si ustedes se fijan, vamos a hacer un poquito más de zoom. Bueno, el punto 2 es una distribución binomial. eh, el punto 3 me dice porcentaje de alcohol, si en X, en un compuesto se puede considerar como una variable aleatoria, donde X es tal que la variable aleatoria se mueve entre 0 y 1 y tiene una función de densidad de probabilidad que es esta función. ¿Sí? 20x al cubo por 1 menos x. Bueno, fíjense que esa función es un polinomio. O sea, yo tengo que hacer la distributiva, entonces me va a quedar 20x al cubo por 1 me queda 20x al cubo, menos 20x al cubo por x, me queda 20x a la 4. Me queda una función, un polinomio, sencillo. ¿Sí? Ahora, el punto 4. Supóngase que x está distribuida uniformemente entre menos alfa y alfa. Ahora vamos a trabajar sobre cómo hacemos cuando me dice que es una distribución uniforme. ¿Sí? Ya está. Eh, el 5 sea la variable aleatoria continua que tiene una función de densidad de probabilidad que es x sobre 2. De vuelta, un polinomio. Y me da el rango. ¿Sí? Esto es súper importante en todas las funciones de densidad de probabilidad que nosotros tenemos. Generalmente puede ser una función que directamente
en toda la integral en todo su dominio me quedé 1, ¿sí? Lo cual podría llegar a ser. O a veces lo que hace es una función de densidad de probabilidad que me da un rango, ¿sí? Donde por fuera de ese rango la función vale 0. Entonces me cumple con las tres condiciones que me tiene que cumplir para que sea una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Que sea mayor o igual a 0 para todo el dominio, que la integral entre menos infinito y más infinito me dé 1, y que si yo quiero calcular en un rango voy a hacer la regla de Barrow, ¿sí? ¿Veías la misma? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas determinaciones sean mayores que 1? Este, ahí está. O sea, porque hace dos determinaciones. Entonces uno tiene que probar una vez y después otra, ¿sí? Después el otro me dice, se supone que el diámetro de un cable eléctrico, digamos X, es una variable aleatoria, continua en función de densidad de probabilidad, me da esta función de densidad de probabilidad. Calcular la probabilidad de que esta sería un condicional, ¿sí? Esto tendríamos que mezclar las dos cosas, el condicional sumado a variables aleatorias. Todavía no lo vimos eso y de hecho no sé si lo vamos a llegar a ver. Pero sí se puede calcular, por un lado, la probabilidad de que x sea menor o igual que un medio y la probabilidad de que x esté entre un tercio y dos tercios, ¿sí? La variable aleatoria continua x tiene una función de densidad de probabilidad 3x al cuadrado. Si ustedes se fijan, lo más difícil es un polinomio, ¿sí? Con lo cual, con lo que nosotros vimos de repaso de integrales, o sea, pueden calcular absolutamente todo. Entonces, vamos a ver cómo usamos esto en todo lo que es variables aleatorias, continuas. Con lo cual vamos a ver una distribución continua, o sea, distribuciones de variables aleatorias continuas hay muchas, ¿sí? De hecho, eh, casi que hay más que discretas, ¿sí? O se usa más en realidad que la discreta. La más común de todas es la distribución normal, ¿sí? La distribución normal, cuando uno habla de variables aleatorias o de probabilidad y habla de la campana de Gauss, es una distribución que tiene justamente una forma de campana, ¿sí? Que es la distribución normal donde tiene la integral de, o sea, el área de todo esto es 1. Y obviamente depende de varios parámetros para ver qué tan pronunciada es la campana, en dónde está ese rango y demás, ¿sí? De hecho, muchos de los eventos de la naturaleza tienen una probabilidad que se corresponde con la distribución normal, ¿sí? Por eso se venía llamando distribución normal. Eh, no la vamos a ver, tranqui. Pero esa es como la más común. Lo que sí nosotros vamos a ver, que es una probabilidad que tendría que ver con cuando los eventos son equiprobables, ¿sí? O sea, como que la probabilidad está distribuida de la misma manera en todo su rango. Por ejemplo, si yo tengo un dado que no está cargado, ¿sí? Un dado común y corriente, la probabilidad de que salga cualquier número es la misma, ¿sí? Es 1/6. Entonces, todos los eventos ahí tienen exactamente la misma probabilidad. Ahora, si yo lo llevo eso a, ¿cómo es? A un continuo, llevo esa misma idea a un continuo, no voy a decir la probabilidad de que me salga un número entre el 1 y el 6, ¿sí? Porque cuando lo llevamos a un continuo, si yo busco la probabilidad de un solo evento, me darse. Entonces yo tengo que dar un rango. Entonces ahí es donde entra la distribución uniforme. La distribución uniforme lo que me habla es de una distribución que está repartida de forma igual en todo su rango, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de distribución uniforme, nosotros vamos a hablar de un rango A, B, ¿sí? Cerrado, abierto, me da lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me dice la función? Yo voy a tener una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Que va a ser f de x.
Y f de x va a estar determinada de una manera, ¿sí? En el rango AB va a valer siempre lo mismo. Vamos a ponerle una letra alfa, ¿sí? Y para el resto, esto si x pertenece a B, si x no pertenece a B, vale cero. Ahora, yo lo que necesito, y vamos a pensarlo, tengo A, tengo B. Este valor de alfa. Lo que me está diciendo es que vale esto, constante, es una línea constante, vale siempre alfa, para todo este intervalo. Después, la función vale cero. Entonces, cuando yo haga la integral entre menos infinito y más infinito de f de x, diferencial x, lo voy a separar. La integral entre menos infinito y a, como vale cero, lo que me va a quedar es que la integral entre menos infinito y el valor de a, esto me va a quedar cero. ¿Sí? Porque la función vale cero. Entonces, ¿por qué me va a quedar cero? Porque la integral entre cero diferencial x, bueno, esto me va a quedar cero por x. Pensándolo en lo que nosotros escribimos recién de integrales. Bueno, cero por x es cero. Listo. Y lo mismo me va a quedar acá en la integral entre b y más infinito de f de x diferencial x. ¿Sí? Esto me va a quedar cero también. Entonces, en definitiva, esto va a estar determinado por la Profe, perdón. integral. Sí, El que hiciste abajo, el menos infinito. sí, El de abajo, perdón. El de este. abajo. Ese, ¿es un cero de X? Sí, este es un cero. Y este es Sí. un cero por x. Me termina quedando cero. ¿Sí? O sea que lo que estoy diciendo es que esta integral va a estar determinada por esta área, básicamente. Entre A y B de este valor alfa, diferencial x. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la función definida vale alfa entre A y B y vale cero si no está en A y B. Bueno, pero esta integral va a ser la función alfa por x. Y algo que no escribí es la regla de Barrow, que ahora la voy a recordar, para que ustedes la tengan. Entonces, hacemos un paréntesis y vamos a ver la regla de Perdón, Barrow. profe. Sí, ahora vuelvo igual a eso, ¿no? Ah, ok, ok. Ahora voy a volver a eso. Antes vamos a pasar por esto. La regla de Barrow. La regla de Barrow me sirve para cuando nosotros tenemos una integral definida. Llamamos integral definida cuando tenemos los límites de la integral que están definidos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando yo sé que tengo que integrar entre un valor y otro. ¿Sí? Lo primero que yo les escribí de integrales no teníamos los límites definidos, sino que ni siquiera teníamos límites. O sea, yo lo que voy a hacer, acá tengo dos límites. Lo que nosotros pusimos antes, en la primera de las hojas de integrales, que yo dije que era el machete que ustedes podían llegar a tener, nosotros pusimos esto. Dijimos que la integral me iba a quedar esto. ¿Sí? Y fíjense que acá yo no puse límites. Bueno, esto porque es una integral indefinida, porque no está definido los límites. La diferencia acá está que yo acá sí definí los límites. Entonces, si yo hiciera la integral indefinida, me daría una función f de x. Ahora, cuando hago una integral definida, lo que me dice la regla de Barrow es que va a ser esta función f de x, pero evaluada entre a y b. ¿Qué significa esto? Va a ser f evaluada en b menos f evaluada en a. Pongo un ejemplo. Si yo tengo la integral entre, vamos a ver, 0 y 2 de
x al cuadrado menos 2x, diferencial x, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es calcular la integral, ¿sí? Cuando yo calculo la integral, en este caso, después ustedes lo pueden chequear, hago la integral aparte, x al cuadrado menos 2x, diferencial x. La integral del resultado me va a quedar x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado. Ese es el resultado de la integral. Entonces esto va a ser x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado. Y le agrego esto, lo evaluado entre 0 y 2. Ahora, ¿qué significa esto? Esto va a significar que reemplazo todo donde está la x por 2, o sea, va a ser 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado, menos reemplazo todo por 0, 0 al cubo sobre 3 menos 0 al cuadrado. Y esto ya me da un número. Esto me da un número. 2 al cubo sobre 3, esto me queda 8 tercios, menos 4. Esto me queda todo 0 en particular, ¿no? Entonces hago esta cuenta. 8 tercios menos 4, 4 por 3, 12, me va a quedar menos 4 tercios. Entonces, el valor de la integral definida me va a quedar menos 4 tercios. ¿Sí? Esto es lo que me daría. Ahora, ¿cómo llevamos esto a lo que veníamos escribiendo acá? A esto de acá. Usando la regla de Barrow, esto me va a quedar alfa por B menos alfa por A. ¿Sí? Ahora, el alfa lo saco como factor común, me queda B menos A. Bien, perfecto. Esto es lo que me da la integral entre A y B de alfa diferencial X. Me queda alfa por B menos A. Ok. Pero una de las condiciones que me daba para que sea una función de densidad de probabilidad es que el resultado de toda esa integral tiene que ser igual a 1. Cuando nosotros escribimos las condiciones para que sea una función de densidad de probabilidad, me dice que esta integral tiene que ser igual a 1. O sea, lo que me va a suceder es que alfa por b menos a tiene que ser igual a 1. Entonces el alfa no le va a quedar otra que ser 1 sobre b menos a. O sea, que si a mí me dice que es una distribución uniforme, mi función de distribución de probabilidad f de x va a ser igual a 1 sobre b menos a. ¿Y eso qué me dice? Es un montón. Ahora voy a poner un ejemplo. Cuando terminen de copiar, pongo un ejemplo. ¿Estamos? Yo Espero, sí. creo que sí. Bien. Bien. Ahora sí.
Entonces, distribución uniforme. Vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria que tiene una distribución uniforme en el intervalo 0, 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que va a significar es que mi f de x, mi función, va a valer esto. 1/10 - 0, porque este es a y este es b, y la f de x tiene que ser 1/b - a. Si x pertenece al intervalo 0, 10, 0 si x no pertenece al intervalo 0, 10. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que la probabilidad de que ustedes saquen una nota entre el 0 y el 10 está dada por una distribución uniforme, ¿sí? En ese intervalo, que es tirar sobre un círculo que está entre el 0 y el 10 y bueno, donde que caiga en la ruleta en cualquier lado, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos es, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria, por ejemplo, sea menor o igual que 2, bueno, a diferencia de con la variable discreta, yo acá tengo que tener en cuenta cuál es el rango, ¿sí? El rango de trabajo este es entre 0 y 10. Entonces, esto va a ser exactamente lo mismo, la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 0 y 2. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque entonces acá me da el límite de integración inferior. ¿Sí? Bueno, y entonces esto qué va a ser? Va a ser la integral entre 0 y 2, y en este caso de 1/10 diferencial de x. Bueno, pero 1/10, cuando yo lo integro, me queda 1/10 x, y me va a dar entre 0 y 2. Bueno, pero esto sería 1/10 por 2 menos 1/10 por 0, con lo cual me queda 0,5. No, perdón, 0,2. Bueno, ustedes me dicen, no, bueno, ok, pero yo quiero ver la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre el 1 y el 5. Bueno, entonces esto me va a dar la integral entre el 1 y el 5 de 1/10 diferencial x. Perfecto. Entonces 1/10 x evaluado entre el 1 y 5. O sea, 1/10 por 5 menos 1/10 por 1. Cuando hago esta cuenta me queda 0,4. Profe, tengo una consulta. Sí, Aunque no sea el igual, o sea, menor o igual. me da lo mismo. Ah, Para el caso de la variable aleatoria continua, el menor y el menor igual me dan lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene las integrales es que si vos haces la integral entre a y a de cualquier función, esto te da cero. O sea, si vos tenés una distribución continua, la probabilidad de que te salga exactamente, por ejemplo, en este caso, ¿no? El que está entre 6 y 10. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga exactamente 5? La probabilidad es cero. Porque vos tenés que hacer la integral entre 5 y 5. Entonces vos lo tenés que pensar, bueno, ¿cuál es la superficie de, en este caso, un rectángulo de altura 1/10 y base 0? Bueno, 0 por lo que sea te da 0. ¿Sí? Por eso, en sí, este sí. caso, en todos los casos de variables aleatorias continuas, eh, el menor o el menor igual me da lo mismo. ¿Sí? Porque no me cambia en absolutamente nada el menor o el menor igual. En las variables aleatorias discretas me cambian, puede llegar a cambiar un montón. Ahí sí.
Tengo que tener cuidado. Las variables aleatorias continuas no cambian absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, vamos con otra distribución uniforme cualquiera, ¿no? Entonces, me dice que uniforme entre -2 y 12. Vamos a poner 13. Bueno, entonces mi f de x, en este caso, va a ser 1/13 menos -2, si x pertenece al -2, 13, 0, si x no pertenece al -2, 13. Ahora, esto es lo mismo que, esta cuenta es lo mismo que 1/15, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea más grande, por ejemplo, que 10? Bueno, entonces esto va a ser que esté entre 10 y 13, de 1/15, diferencial x. Bueno, ok, entonces es 1/15, x, evaluada entre 10 y 13. O sea, 1/15 por 13 menos 1/15 por 10. Esto me termina quedando 3/15, que es un quinto. Un quinto de 0,2, ¿no? Listo. Que de hecho, si ustedes se fijan, entre -2 y 13, si yo lo divido en 5 partes iguales, voy a ir de 3 en 3. Y una de esas 5 partes iguales es la que va del 10 al 13. Porque es una distribución uniforme. Y si yo calculo, en vez de entre el 10 y el 13, entre el -2 y el 1, me da lo mismo. Y si yo calculo entre el 0 y el 3, me va a dar lo mismo. Y si yo calculo entre el 3 y el 6, me da lo mismo. Porque la distribución es toda uniforme. ¿Sí? Entonces, cualquier distribución que yo calcule ahí entre que tenga una longitud de 3, siempre me da lo mismo. Para este ejemplo. Como una longitud de 3 sería que, por ejemplo, yo en vez de calcularlo de 10 a 13 sería de 7 a 10. Exactamente. Y en todas te da lo mismo. Porque es una distribución uniforme. El hecho de que sea uniforme es que está distribuido todo de la misma manera en todo el rango. Entonces no te importa, a vos lo que te va a importar es la longitud que vos agarrás. Entonces vos agarrás una longitud de 3, no importa dónde la agarrás, siempre va a valer lo mismo. ¿Sí? Cuando en otras distribuciones no. Esto es como que es lo que tiene la simpleza de la distribución uniforme. Profe, perdón. Sí, Dale, dale, no sé si quería hablar alguien No, también. no, anda, después pregunto. Dale. Ahí me pasó lo mismo del ejercicio anterior, que tampoco me quedó muy claro, pero creo que no me quedó claro desde el principio. Cuando tenemos la función de x 1/13 menos -2. O sea, sí. entiendo de dónde lo tomamos, pero no me queda claro por qué siempre se toma así, porque en el ejercicio anterior también se hizo de lo mismo y creo que viene relacionado, si no entendí mal, de lo que vimos antes de que alfa diferencial x igual a alfa Miren por acá, b menos a. Entonces, que exacto, de eso. en la distribución uniforme siempre la función va a ser esto. Ah, ok, eso, ahí está. Bien, entonces Porque es siempre una la función va a distribución ser uniforme. uniforme. 1 Claro. sobre b menos a. Perfecto, me voy a anotar eso. Gracias. Ahora sí entendí la parte que me quedan de los otros dos ejercicios. Porque eso me va a pasar en la distribución uniforme, porque lo que me dice es que está todo distribuido de forma justamente Uniforme. uniforme en este rectángulo. En ese, ok, perfecto. Entonces, el rango que yo agarre, si me coincide el rango, ya está, listo, me da lo mismo. No importa dónde Exacto. empiece y dónde termine. ¿Sí? Bien,
Que es Bien. en el último ejemplo, si yo tengo un rango de 3 y empieza en 0 y termina en 3 me da lo mismo que si empieza en 5 y termina en 5 y 8 termina o en en 7 8. y en 10 o en Claro, 10 y en 13. exactamente. Bien, perfecto. Ahí está, gracias. Bien. ¿Dudas Yo hasta mi acá? pregunta era Sí. la anterior, profe, la hoja después, que hicimos después. No, no, que hicimos después. Ah, está ahí. ¿Por qué ponemos pertenece o no pertenece? Porque estoy definiendo la función. O sea, la función lo que me hace, en este ejemplo, si vos graficás la función de densidad de probabilidad, vos vas a tener entre el -2 y el 13, te queda este gráfico, ¿sí? Donde este valor es 1/15 y por fuera te queda 0. Pues es la forma en la que vos definís la función para que te cumpla todas las condiciones de que sea una función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Que sea mayor o igual a 0, que la integral entre menos infinito y más infinito te quede 1 y que la probabilidad en un rango te quede justamente esa integral definida usando la regla de Barrow. Entonces, para Claro, poder sí, lograr eso, vos necesitas que la función esté distribuida en dos tramos. ¿Sí? Hay algunas claro, entonces funciones, ahí sí, perdón, si no pertenece, va a si ser no- 0 y si claro, pertenece, en este caso va a si- ser 1/15. exactamente. Si no pertenece, 0, que Bien, es todo esto de acá. Entonces, si vos decís, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea más grande que 11? Bueno, entonces vos lo vas a calcular en dos partes, que esté entre 11 y 13, entonces ahí vas a hacer el cálculo, y de 13 a más infinito vos ya sabés que es 0. Entonces, entre 11 y 14, 11 y 15, bueno, entre 13 y 15 sabés que es 0, ya está. No hay mucho más, ¿eh? Con esto ya terminamos todo lo que es la parte de variables aleatorias. Dudas van a surgir cuando se sienten, lo cual es fundamental que se sienten de acá al miércoles que viene, así de forma presencial, y pueden consultar todas las dudas. ¿Ok? bien. Eh, no, antes de cortar, profe, no sé, ya es la hora, no tengo idea. Queda menos de un ¿Puede minuto. volver? Ah, ok. Lo- lo- Sí, puede volver a la hoja en la que hicimos el ejemplo de que daba x cuadrado más 8x menos 6x, sí. porque me quedó una parte sin copiar ahí, pero le saco una captura de pantalla y lo copio tranquilo, por si se ¿Este? corta. No. Y Después ahora de lo que subo. definimos. Ahora lo subo el video. Ok, ok, listo. No, no, entonces pues lo copio, tranqui, no hay problema. Listo. No me No nos meto en volvemos a problema. conectar entonces, ¿no? No, no, no. Salvo que alguno tenga muchas preguntas, pero ¿Hasta qué ejercicio podemos toda hacer? la guía. Ok, listo. ¿La guía en qué mosaico está? ¿Qué? En- Perdón, ¿en qué parte está del campus?